como una fantasía acerca de lo que realmente fueron los hechos históricos. Y de ahí nace, por supuesto, la fascinación con la historia y la fascinación por imaginar qué es, qué fue, cómo fueron. Y de ahí a tratar de narrarlos tal como uno los imagina, hay un paso. Universal siempre me fascinó, siempre. Y después de grande, ya con más de 20 años, empecé a leer historia de Corrientes. Y por supuesto, el amor al terruño, el amor a la propia tierra hace mucho. Y eso, bueno, por supuesto, determinó que me incline por eso. A mi novela o a mis novelas no se le puede exigir una exactitud documental. Si bien trato de ser fiel a los hechos históricos y no moverme de ahí, en cierto modo ciertas descripciones y ciertas situaciones son absolutamente inventadas y nadie me puede recriminar eso porque no es un libro de historia. Pero pensar en el sitio final y en el fusilamiento de Perugorría, pensar en cómo podría haber sido su vida amorosa, cómo podrían haber sido las mujeres que amó, o en el caso de Perugorría también, todo eso es interesante, es clandestina, por decir así, o no pública. Y bueno, y una tía vieja mía le dijo a un amigo: estoy preocupada por el libro de Gustavo porque leí la primera página y me tuve que ir a confesar. Obligada, el maestro, el modelo de todos los escritores argentinos de hoy es Borges. Yo a Borges lo conocí justamente leyéndolo en Estados Unidos, no lo conocí personalmente nunca, pero lo empecé a leer a los 17 años en Estados Unidos. Y también el que es lector de Borges te puede contar o puede relatar ese deslumbramiento que produce conocer tanto su obra poética como sus cuentos y sus ensayos. Borges es... Gustavo, ¿por qué esto de novelar la historia? ¿De dónde te viene eso? Bueno, en primer lugar, hay de parte mía, yo supongo que de cualquier escritor de este tipo de novelas, hay como una fantasía acerca de lo que realmente fueron los hechos históricos. Y de ahí nace, por supuesto, la fascinación con la historia y la fascinación por imaginar qué es, qué fue, cómo fueron. Y de ahí a tratar de narrarlos tal como uno los imagina, hay un paso. En general, mis novelas son poco documentadas en ese sentido. Yo trato por supuesto, de buscar todos los datos que se puedan encontrar sobre el momento que voy a narrar, pero después dejo volar la imaginación. Y eso o sea, no hay una investigación tan profunda. No, yo no soy historiador, eso lo aclaro porque lo digo siempre. Yo soy lector de historiografía. He leído todos los clásicos de la historiografía correntina y a partir de ahí construyo lo que a mí me parece que pudo haber sido una determinada época o una determinada ciudad, por ejemplo. En Perugorría, mi última novela que se publicó en 2020, hice mucha búsqueda y mucha caminata por Buenos Aires, porque ahí dentro de la novela están narradas las dos invasiones inglesas. Uh-huh. Y bueno, tuve que imaginarme cómo sería toda esa acción, las dos, la reconquista y la defensa, como se llaman técnicamente, las dos invasiones tuve que imaginarlas teniendo lugar en esos sitios. Fui a los lugares donde se realizaron tuvieron lugar las acciones bélicas, pero mucho hay de mi imaginación. También imaginar los edificios, cómo serían en aquel momento. En nuestro cabildo lo vemos, lo conocemos, pero era mucho más grande, por ejemplo, entonces aprendí eso. Hay muchos lugares que se han perdido y eso hay que imaginarlo. Por ejemplo, en la Plaza de Mayo había en el medio la famosa Recoba, que era como una especie de pasarela, de galería, uh-huh, que cortaba en dos la plaza. Bueno, todo eso tuve que imaginarlo. Y creo yo que también lo que digo de las escenografías y de los datos
fácticos de la historia, también lo digo sobre los personajes. Imaginar cómo pudo haber sido la personalidad de un personaje, por ejemplo, de Perú Gorría, que no se tiene ningún documento, salvo alguno que otro, 2 o 3. Imaginar ese personaje para mí fue fascinante. También con Verón de Estrada, que escribí hace 20 años. Es, como toda literatura, es un acto de la imaginación. ¿Y de dónde o cómo te surgió esa pasión por la historia? Por la historia, te veo apasionado por la historia. Sí, claro, por la historia universal desde niño, desde chico, porque en el colegio nosotros tuvimos una escuela primaria y una secundaria extraordinaria, estoy hablando hace 60 años, con maestras y después con profesores de secundaria que nos despertaban realmente el interés. Y bueno, la historia universal siempre me fascinó, siempre. Y después de grande ya, con más de 20 años, empecé a leer historia de Corrientes. Y por supuesto, el amor al terruño, el amor a la propia tierra, hace mucho. Y eso, bueno, por supuesto, determinó que me incline por eso. ¿Por qué elegiste Verón de Estrada en su momento, Perú Gorría después? Y bueno, mucha gente va a estar... va a opinar en contrario, pero para mí son los dos personajes históricos más emblemáticos de aquello que los correntinos tenemos como imagen propia. Son héroes, personajes heroicos. El héroe, digamos, en la historia de la literatura es un personaje muy valiente, que defiende una causa muy justa y que muere joven. Pensemos del comienzo de la literatura con Aquiles, por ejemplo, en la Ilíada, ¿no? Y esa idea del héroe joven que defiende una causa justa está ahí, pero perfectamente encarnado tanto en Verón de Estrada, que murió a los 36 años, defendiendo la soberanía, la autonomía de Corrientes frente al tirano Rosas, y luego todavía, con mayor fuerza todavía, en Perú Gorría, que murió a los 23 años, un niño, un muchacho muy joven, que también se entregó a la causa de la patria, a la causa de la Revolución de Mayo, primero, y luego a la defensa de Corrientes frente a la invasión, por decir así, artiguista. Uh-huh. ¿Y hay algún otro prócer o algún otro que te haya quedado en el tintero o que estés queriendo escribir sobre él, que te llame la atención? Estoy en eso ahora. También eso viene también desde mi infancia, porque era un tío abuelo mío. Estaba casado con una hermana de mi abuela, y desde que yo era niño oía hablar de él y oía contar la historia de él, que también tiene todos estos aspectos así de gran héroe, de gran demócrata, de gran repúblico, que fue el teniente coronel Gregorio Pomar, que él llevó adelante en 1931 un levantamiento en la ciudad de Corrientes contra Uriburu, contra el general de facto que había depuesto un año antes, en 1930, a Irigoyen, al presidente Irigoyen. Bueno, el tío Goyo había sido edecán del presidente Irigoyen, entonces intentó desde Corrientes volver, está publicado, está ahí en el Museo Histórico, el que lo quiera ver, el bando que él publicó cuando llevó adelante esa revolución, es donde decía que se hacía la revolución para reponer el Estado democrático y para llamar a elecciones en 6 meses. Por supuesto, la revolución fracasó, él tuvo que exiliarse, se exilió 10 años, unos años en Paraguay y luego en Montevideo, y después volvió. Y fue en la época ya del primer gobierno de Perón. Él fue parte de esos 40 y tantos diputados radicales que formaban la oposición al gobierno de Perón. Y fue presidente del Comité Radical, del Comité Capital, del Comité de la Ciudad Capital de Buenos Aires. Un hombre, como te digo, y también llevó adelante acciones bélicas, en la famosa batalla de San Joaquín, 1932 y 1933, ahí en el sur, cerca de Paso de los Libres, donde él y sus adláteres cruzaban el río Uruguay para tratar de tomar el poder.
una cosa quijotesca, por decir así. No le encuentro otra palabra, digamos, porque estuvieron siempre destinados al fracaso. Pero unos hombres también muy utópicos, muy empapados del sentir democrático o republicano, y bueno, tengo que escribir sobre él, pero todavía no he podido sentar. Pero ahí con el agregado de que vas a tener un poco más de información, porque un poco más viene de la familia. Un poco más y un poco menos, porque lo que yo sé de él lo puedo poner, pero no, eso sí que no tiene ningún soporte documental, ni ningún, solamente es lo que es tradición oral, lo que me han contado, lo que me contó mi abuela, lo que me contó mi abuelo, mi madre, mi padre, pero nada más. No hay, es decir, sé que hay un archivo de él. Pero tiene un valor enorme esa tradición oral. Para hacer novela, por supuesto, absolutamente. Por otro lado, nuevamente te digo, a mi novela o a mis novelas no se le puede exigir una exactitud documental. Si bien trato de ser fiel a los hechos históricos y no moverme de ahí, en cierto modo ciertas descripciones y ciertas situaciones son absolutamente inventadas y nadie me puede recriminar eso porque no es un libro de historia. ¿Seguís siendo docente universitario? Sí. Docente universitario, tu función como camarista en la justicia correntina, ¿en qué tiempo escribís? Mirá, el único que no tiene tiempo para nada es el Aragán, decía un amigo mío que falleció, y siempre me lo decía. Se encuentra el tiempo, se encuentra. Antes, cuando era más joven, digamos, cuando estaba con más urgencias laborales y de horarios y demás, era escritor de fin de semana, digamos, o de siesta, horas robadas a la siesta o a la noche tardía. Pero ahora tengo un poco más de tranquilidad. Y bueno, la última, eso hay que reconocerlo, la última novela Perugorría, me vino de arriba la pandemia y la escribí en pandemia, absolutamente. ¿Le sacaste jugo a la pandemia? Sí, y me dediqué a eso, nada más. Eso fue en 2020, en junio de 2020, se cumplían 20 años de la publicación de Verón de Astrada. Entonces mi editor, el señor Leonardo Moglia, me dijo, bueno, haceme un libro para celebrar los 20 años. Y estábamos en pandemia, yo encerrado en mi casa con mi mujer, con mi familia, y ahí, no sé, sentí como que me dictaban. Seguramente lo venía... ¿Qué te inspira? Elaborando. Y qué sé yo, por ahí pensar en una escena, por ejemplo, pensar bueno, no quiero arruinarle la novela a nadie, pero pensar en el sitio final y en el fusilamiento de Perugorría, pensar en cómo podría haber sido su vida amorosa, cómo podrían haber sido las mujeres que amó, o en el caso de Perugorría también. Todo eso es interesante. En Verón de Astrada yo te estoy hablando de hace 20 años, tenía también mucho interés en pensar ciertas relaciones de la vida íntima de los personajes. He inventado todo porque no hay ningún documento. Verón de Astrada murió soltero a los 36 años. Entonces le inventé una historia de amor clandestina, por decir así, o no pública. Y bueno, y una tía vieja mía le dijo a un amigo: estoy preocupada por el libro de Gustavo porque leí la primera página y me tuve que ir a confesar. Pero claro, qué sé yo, la novela es así. Y bueno, varias personas me han dicho sí, que hay escenas muy fuertes que nunca uno se imagina que podrían haber sido vividas por un prócer. Claro. Pero evidentemente eran personas de carne y hueso, entonces eso también es parte de la diversión, tratar de... Pero eso tiene mucho que ver con la idealización que uno hace, claro, de los próceres. Que en el fondo, digamos que es justamente una ilusión, porque en realidad claro, seguramente habrán tenido todos su vida particular muy intensa. Y bueno, y escribir sobre eso a mí me entretiene, me divierte, me gusta mucho. Y más allá de esta tía que se fue a confesar, ¿algún historiador alguna vez te hizo algún reclamo o algún planteo por varias veces? Varias veces, personas mayores sobre todo, personas grandes, más grandes que yo de edad, por decir así, que
uno me dijo, me da un teterú cuando le veo a Verón de Astrada en tal o cual situación. Bueno, en fin, yo espero no ofender a nadie, espero no ofender el decoro de ningún prócer, pero son situaciones que son entretenidas, que hay que contarlas, que hay que vivirlas, que hay que suponerlas en el caso. Es un poco hacerlos más terrenales también. Por supuesto, por supuesto. Fueron hombres, tuvieron sus temores, tuvieron sus debilidades, tuvieron sus errores. Verón, el error más grande de Verón fue haber confiado en que, lo mismo que le pasó a mi tío Goyo Pomar, haber confiado en que lo iban a acompañar en una patriada realmente heroica, ciclópea, y al final encontrarse con que no lo acompañaron. Y las consecuencias fueron durísimas, ¿no? Porque en la batalla de Pago Largo murieron como 4.000 correntinos, muchos en batalla y muchos degollados en una degollatina que tuvo lugar el día siguiente de la batalla. No hubo, escriben los historiadores, no hubo una familia en la ciudad de Corrientes que no haya llorado un familiar muerto, un hermano, un hijo, un padre, lo que fuera. Entonces, claro, lo de Verón fue un error, por decir así, de cálculo muy grave. Y eso lo puso, por decir así, en un cono de sombra desde el 39, el 31 de marzo del 39, de 1839 ocurrió la batalla, hasta casi fines del siglo pasado. Él estuvo como obnubilado, así estuvo como en una especie de cono de sombra, hasta que un historiador muy importante, por acá cerca, en la Escuela Belgrano, que era el director de la Escuela Belgrano de apellido Bonastre, empezó a enseñarle a sus alumnos la historia de Verón de Astrada. Y había una hermana de Verón de Astrada que vivía todavía, que se llamaba Margarita, y ella fue la que le mandó una carta agradeciéndole a Bonastre que hubiera renovado, por decir así, los estudios acerca de Verón. Y ahí, a partir de ahí, principios del siglo XX, es que Verón renace o vuelve a ser, y bueno, ya con los estudios durante todo el siglo, sobre todo los genios de la historia como Manuel Florencio Mantilla o como Hernán Félix Gómez, ahí le dieron ya el justo reconocimiento a su patriada, ¿no? Claro. Lugar que se merecía. Digamos. Así es. ¿Tenés otra faceta? Y que hoy estamos buscando, aprovecho para pasar el chivo, estamos buscando recaudar firmas y demás para lograr que se instale un monumento como corresponde en la Costanera a Verón de Astrada. Hay una ley de 1939, justamente cuando se cumplieron los 100 años de la batalla, que estableció que debía erigirse un monumento a Verón. Hay inclusive un modelo del famoso escultor Perlotti, que es el que hizo la escultura de las cautivas ahí en el Parque Mitre, y el que hizo la escultura de acá en la catedral, en el mausoleo de Verón. Bueno, nosotros aspiramos a que un monumento así, con esa misma jerarquía, se erija en la Costanera. Gustavo, tenés otra faceta, que es el de traducir, de haber traducido algo literatura británica, digamos, sí, al español. Así es. Tengo dos libros de selección, el primero de selección y traducción, con notas de poetas norteamericanos, que se llama La Generación Postmodernista en Estados Unidos, que tiene un prólogo de Rodrigo Galarza, un poeta correntino muy importante que vive en Madrid. Y luego, ahora, hace poco, creo que fue en 2019 o 2018, publiqué los 154 sonetos de William Shakespeare, que son una obra monumental, es cierto. Yo, cuando empecé, me llevó muchos años, porque también es una edición bilingüe, con notas mías, con aclaratorias a pie de página. Cuando yo empecé hace más de 20 años, dije, bueno, esto me asegura una vejez feliz, digamos. Pero no, digamos, lo terminé y Leonardo Moglia tuvo también la valentía de publicarlo. Yo estudié inglés desde los 4 años, una famosa
academia de inglés, que ya no existe, el edificio, la Cultural Inglesa, que quedaba en Mayo y Córdoba, un edificio antiguo, muy hermoso, que bueno, lo echaron abajo. Y desde esa edad empecé a leer inglés y a interesarme y a estudiar inglés bien profundamente, porque era una academia muy exigente. Después me fui a vivir a Estados Unidos. Terminé la secundaria allá. Y bueno, ahí ya, también ahí en la secundaria te enseñan Shakespeare. Shakespeare es como un contenido ineludible para cualquier ciudadano de habla inglesa, tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Y bueno, de ahí hay que conocer a Shakespeare para saber también el amor, la fascinación que despierta, porque fue un autor enorme, extraordinario, una producción terrible. Produjo 38 obras de teatro muy famosas, seguramente las recuerdan: Romeo y Julieta, Otelo, Hamlet, en fin, y 38 comedias y tragedias, los sonetos y algunos otros poemas. Inagotable, inagotable. Y además muy hermoso. Cada una de las líneas de Shakespeare es muy hermosa, cada una. Y entonces, bueno, es un desafío para el traductor. Y como realmente digo siempre, para mí, de todas mis actividades literarias, la más entretenida es la de la traducción. Yo me podría pasar, y de hecho por ahí me zarpaba, y me pasaba horas, me iba de vacaciones, por ejemplo, me llevaba la computadora y me pasaba, por ejemplo, toda la mañana, sin ir a la playa, por ejemplo, traduciendo. Porque es realmente fascinante. Para que realmente le encuentre el gusto, es como una especie de diálogo. Es como un ménage à trois, como un trío, digamos, con las dos lenguas y el traductor. Entonces uno va pasando de una lengua a la otra, tratando de renovar el sentido poético y estético de una frase en nuestro idioma. Es maravilloso. Y bueno, y ahí está. Por suerte lo terminé. Es decir, que estoy ya en la vejez, pero ya lo terminé. ¿Tuviste escritores o poetas que te hayan significado un espejo, te hayan significado un modelo a seguir, o siempre seguiste tu instinto y tu estilo? Pregunta obligada y respuesta obligada. El maestro, el modelo de todos los escritores argentinos de hoy es Borges. Yo a Borges lo conocí justamente leyéndolo en Estados Unidos. No lo conocí personalmente nunca, pero lo empecé a leer a los 17 años en Estados Unidos. Y también el que es lector de Borges te puede contar o puede relatar ese deslumbramiento que produce conocer tanto su obra poética como sus cuentos y sus ensayos. Borges es el modelo de escritor argentino al que todos admiramos, no solamente por su obra, que es extraordinaria, sino por su vida dedicada a las letras. Él fue un verdadero hombre de letras. No le importaba nada más que su obra y que la literatura. Su vida, yo vivo en la literatura, lo decía él. Después también tuvo una vida pública muy, muy honrada, porque fue perseguido por el peronismo durante todos sus gobiernos, menos ahora, que ya quieren apropiarse de él y hacer de él una especie de ícono argentino, después de haberlo perseguido, pero durante décadas. Yo me acuerdo, cuando yo era chico, cuando vine a Corrientes y empecé a hablar de Borges y demás, me decían: pero no, vende patria, extranjerizante, no sé qué, cualquier cantidad de epítetos contra él. Lo persiguieron mucho, y él, con total dignidad, jamás se rindió, por decir así, jamás entregó su integridad como creador, como escritor, hasta su muerte tuvo esa dignidad. Bueno, eso también es para nosotros un modelo. Para nosotros, digo, porque yo formo parte de una cofradía, somos 4, 5 o 6 escritores correntinos que nos reunimos una sola vez al año, que es el 24 de agosto, el día del cumpleaños de Borges. Y ahí lo celebramos, cada uno trae una ponencia, por decir así, una presentación, comemos empanadas, vino y bueno. Y este año hicimos la reunión en Mercedes, en un hotel
de un borgiano, digamos, de un cofrade, estuvimos desde las 5 de la tarde hasta la 1 de la mañana. Una cabalgata borgiana de 8 horas. 8 horas sin parar. Éramos varios, habremos sido 7 u 8 hablando de Borges. Hablando de Borges. Cada uno trajo lo suyo, los expusimos, qué sé yo, como si fuera una especie de panel, pero después contando anécdotas, contando pareceres acerca de su obra, haciendo análisis crítico de algunos poemas. No, Borges es también, yo creo, así como Sarmiento fue el gran escritor argentino del siglo XIX, Borges fue el del siglo XX. Saquemos de lado la historia de Pomar, digamos. Sí. ¿Hay algo que tenés ganas de escribir que vos decís, esta es mi deuda todavía, tengo que hacer esto? Tengo una novela a medio hacer, que es la que narra los acontecimientos correntinos del 99. Pero yo siempre supe esa advertencia que hacen los historiadores, nunca escribir sobre historia reciente. Porque, en primer lugar, están vivos todavía los protagonistas. La mayoría. Claro, y también hay mucho prejuicio, puede haber mucho prejuicio, es muy difícil desprenderse de esa pertenencia para escribir una cosa más o menos aceptable. Entonces, la tengo en agraz, digamos, la tengo en preparación ahí, bueno, algún día saldrá, o no lo sé, pero sí me encantaría publicar algo acerca del 99, porque fue también si miramos para atrás la historia correntina reciente, fue el año más resaltante, por decir así, de nuestra historia. De ¿no? la historia correntina, sí. E inclusive se adelantó un poco a lo que sucedió después en el país. Claro, fueron 2 oportunidades en que Corrientes fue pionera. En primer lugar, en el 69, antes del Cordobazo. Con el asesinato de Cabral acá, que después se replicó en el Cordobazo. Claro. Y después, el 99, después se replicó en 2001 con una magnitud también explosiva. Gustavo, gracias por haber venido. No, gracias a vos.